a rogar que abran las Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a trabajar con este pasaje bíblico. Voy a leer 2 versículos, pero es una sección un poco larga en realidad. Tenemos que mirar del verso 21 al 47, pero hay mucho terreno para recorrer ahí. Así que vamos a ver cómo condensamos todo esto. Quiero que me presten mucha atención a lo que vamos a ver. De ahora en adelante vamos a trabajar con específicamente lo que es la voluntad del hombre. En las semanas anteriores me enfoqué y traté de desarrollar a través de las Escrituras qué se entiende por la voluntad de Dios. Y no se puede hablar el tema del libre albedrío si no entendemos la voluntad de Dios. Y pienso que mucho del debate y la confusión que hay en esto es porque no hemos llegado, y todavía creo que no tienen los hombres hoy, un concepto o no tienen claridad en qué es realmente o qué dice la Biblia o qué dice Dios acerca de su voluntad. La semana que viene vamos a mirar un poco de cultura histórica y qué es lo que pensaban los antiguos acerca del libre albedrío, y voy a dar alguna información que les va a llamar mucho la atención. Dentro de todo, este concepto de libre albedrío es más nuevo de lo que nosotros queremos admitir. Pero hoy vamos a trabajar con el concepto libertad. Y quiero que vean ahí lo que dice Jesús en los versos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, y solamente la verdad, os hará libres, dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos que en este tiempo que invertimos, tomando nota de lo que dices allí por inspiración, pueda llegar a nuestras mentes y nuestros corazones y ayudarnos a comprender este tema tan debatido que venimos explorando hace varias semanas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es libertad? El tema es un tema bastante urticante en la opinión de los diferentes sujetos que se unen en la discusión de este tema. En la frase que se construye, libre albedrío, nosotros no tenemos mayormente problemas en afirmar que las criaturas, los seres humanos y aún los ángeles poseen albedrío. En otras palabras, lo que queremos admitir con esto es que los seres creados tienen la capacidad de poder elegir algún tipo de opciones y actuar, por supuesto, en forma voluntaria. En ninguna manera estamos sosteniendo una especie de determinismo que nos convierte en máquinas biológicas, aunque existe dentro del pensamiento secular posturas deterministas que vamos a mirar en otro momento. El otro día mencioné algo de esto, hablamos de determinismo y fatalismo y cómo no encuentra eso asidero en las Sagradas Escrituras. El problema es cuando nosotros le agregamos a la palabra albedrío el adjetivo libre. Y ahí es donde comienza toda la polémica, porque esa palabra lo que hace justamente es redefinir qué se entiende por el concepto de albedrío. En otras palabras, al agregar esa palabra libre, ese adjetivo, lo que estamos haciendo es agregando información adicional a la definición del concepto que entendemos por albedrío. La libertad es un concepto que ha ido variándose y que se ha discutido y se ha definido a través de la historia. Los hombres han tratado de buscar una definición
más global de este concepto, y es una palabra que ha traído mucho debate y ha traído a los hombres también a mucha reflexión, tanto en el campo social, en el campo de la política, en el ámbito de la filosofía y por supuesto también, y por qué no, en el campo de la teología. En una forma general, y digo esto porque, repito, hay varias definiciones de qué se entiende por libertad, pero en términos generales, la libertad se define como la capacidad de actuar, de elegir o de tomar decisiones de una manera autónoma, sin coacción ni ningún tipo de restricciones. Eso es más o menos, en términos genéricos, cómo se define el concepto que hoy entendemos los hombres como libertad. Ahora, la definición del concepto se diversifica cuando nosotros traemos a la mesa una serie de factores que lo que hacen es, canalizar el concepto de la libertad en diferentes áreas. Se habla, por ejemplo, de libertad política, libertad económica, libertad social, libertad de expresión, libertad individual. Así que todo esto lo que hace es tratar de buscarle algún tipo de definición práctica y objetiva según la disciplina a la cual nos estamos arrimando. Así que hay una variedad de enfoques que hace mucho más difícil todavía tener una definición en consenso de lo que se debe entender o se entiende por libertad. La idea de libre albedrío, yo ya a estas alturas creo que se dan cuenta que soy enemigo del concepto de libre albedrío, ¿no es cierto? Y estoy en todas estas semanas probando la tesis del por qué no encuentro asidero en las Escrituras que milite para una idea o comprensión de libre albedrío como lo entiende el hombre en general. Y no me estoy refiriendo al hombre fuera de los parámetros de la Iglesia. Me estoy refiriendo a la Iglesia cristiana que abraza la idea del libre albedrío. Y en esto creo que hay mucha desinformación, por un lado, y por el otro lado hay mucho de la influencia filosófica en lugar de las influencias que pueden ejercer las Escrituras en nosotros. La idea del libre albedrío se enfoca dentro del marco de la libertad individual en el campo de la filosofía y la teología, que es el área que a nosotros nos compete. Sin embargo, las conclusiones a las que arriban estas disciplinas de estudio tienen implicancias en el área, por ejemplo, de la psicología, la sociología, en áreas de conducta ética o personal por parte de las personas y, por supuesto, hoy en nuestro continente, en el área de la política también. Eso es algo que nos sacaría de tema si nos ponemos a hablar de ese asunto. A veces, ayer conversábamos con algunos hermanos de los desbarajustes que hay en la política en algunos de nuestros países, que es lamentable. El punto medular o neurálgico de la discusión es la responsabilidad moral que tienen las criaturas, ya sean ángeles o los seres humanos. En nuestro caso sería cuál es la responsabilidad moral que el hombre tiene ante Dios. Qué papel desempeñan las decisiones del hombre y luego, por supuesto, la responsabilidad moral que tenemos, porque esto es por extensión, hacia nuestro semejante o nuestro prójimo. No se olviden que nosotros somos seres sociales que vivimos insertados en sociedad y, no solamente tenemos que ver cómo nos comportamos ante la presencia y la justicia divina, sino también cómo nos interrelacionamos con los demás y eso envuelve nuestro comportamiento humano. La Biblia, por ejemplo, nos dice que tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar al prójimo. Así que no es un asunto aislado que se trata solamente de Dios. Se trata de Dios fundamentalmente, pero eso, según nuestro trato con Dios, va a afectar nuestra conducta y comportamiento con la gente con quienes nos envolvemos en sociedad. En este pasaje bíblico, Jesús aborda el tema de la libertad desde una perspectiva espiritual, no filosófica o cultural,
sino desde una perspectiva teológica, espiritual. Y por cierto, la perspectiva espiritual es la perspectiva más correcta, la más importante, la más exacta. Porque las otras perspectivas, vuelvo a repetir, se trata de especulaciones filosóficas, pero acá se está tratando del concepto de lo que es la verdadera libertad. No hay exponente más claro y más preciso en cuanto a este tema que el Dios encarnado. Y es Jesús justamente el que está abordando este tema, y pienso que es la fuente más importante a la cual podemos recurrir cuando queremos dar una definición certera de qué es y cómo debemos entender el concepto de la libertad humana. Así que todas las demás definiciones quedan sujetas, a fin de cuentas, a la interpretación que Jesús nos está dando acerca de este concepto. Y por supuesto, las interpretaciones fuera de la definición de Jesús quedan condenadas a las meras especulaciones humanas, donde la gente no se pone de acuerdo cómo definir este concepto. Por ejemplo, el estado de libertad, fíjense ustedes cuán, a veces, ¿cómo lo puedo poner esto? A veces es contradictorio el concepto de la libertad como la entendemos nosotros. Los gobiernos, el Estado tiene la libertad de legislar la suba de impuestos. Pero resulta que el hombre no quiere y no le gusta pagar impuestos. No sé, alguno acá si quiere levantar la mano y decir, a mí me encanta pagar impuestos. Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no es cierto? Pero bueno, el ciudadano no tiene la libertad de escoger no pagar impuestos, por eso se le llama impuesto. Es una imposición del Estado. Así que usted no es libre de pagar impuestos. Nadie escoge pagar impuestos. El impuesto se paga por la fuerza. El Estado tiene, en fin, la hegemonía del poder, la violencia, y lo que hace es decirle a la persona, usted va a pagar porque yo lo digo. Eso es una cuestión de Estado. Un juez dicta sentencia contra una persona, lo declara culpable, y usted no tiene la libertad de decirle al juez lo mismo que el juez le dice a usted. Inmediatamente, primero que está cancelado, no puede hacer eso, y además no tiene la opción de hacer eso. Usted tiene que cerrar la boca y escuchar la sentencia. No hay libertad para escoger otra cosa. En el caso de la libertad de expresión, la libertad de expresión, se habla hoy día de libertad de expresión, pero cuando usted emite una opinión que va en dirección contraria a la opinión pública, inmediatamente la policía social o moral vienen a buscarlo y lo cancelan. En algunos casos inclusive lo meten preso en algunos países. Así que eso de que uno tiene la libertad de expresarse es una fantasía. No tenemos libertad de expresar. Libertad es lo que dice la policía moral que es libertad, pero en realidad no existe tal cosa, es una fantasía. La libertad individual versus la libertad colectiva. La libertad individual queda completamente eclipsada cuando se trata del bien común. Usted tiene derechos y libertades hasta que la sociedad dice, no, hasta aquí llegaron sus derechos y libertades. Y la sociedad impone por la fuerza qué es el concepto de libertad y cuáles van a ser sus libertades y sus restricciones. Así que al final de cuentas la libertad queda supeditada a varias interpretaciones. Libertad es lo que yo digo que es. Me refiero a términos generales. Aparece otra persona que dice, no estoy de acuerdo con usted, la libertad es lo que yo digo. Y luego se suma a la discusión un tercer partido que viene con otra definición diferente. Y tenemos entonces tres partidos con tres definiciones diferentes, de tipo no altruista, sino más egoísta, pensando en uno mismo y qué saca de beneficio. Y lo que tenemos es un concepto o una definición completamente falso y generalizado. Bueno, así es como la gente, incluso en el cristianismo, abordan el tema del libre albedrío, la libertad del hombre para escoger. Vamos a abandonar un poco la opinión general o la opinión de los hombres o de la criatura acerca de qué se entiende por libertad y vamos entonces a poner toda nuestra atención, nuestro foco en qué nos tiene que decir Dios, el Dios encarnado en este caso, la persona de Jesucristo acerca de este concepto de la libertad que ha sido tan trillado, tan manoseado francamente, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito, en forma rápida, quiero que vean algunos versículos que preceden a lo que acabo de leer.
Abran sus Biblias y miren los versos 21 al 30, donde hay una serie de afirmaciones que a mí me llaman mucho la atención. Jesús es el que hace estas afirmaciones y que en un sentido lo que hacen es preparar la mente o el ambiente para la definición que hace este hombre en el versículo 31 y 32. Verso 21, miren lo que dice el Señor: en vuestro pecado moriréis. Esa es una declaración rotunda. Ahora piense bien lo que está diciendo Jesús ahí. En vuestros pecados moriréis, y el hombre con su libre albedrío, que no tiene, no puede hacer absolutamente nada para escoger lo contrario. Repito, en vuestros pecados moriréis. Apunta a la esclavitud espiritual de la persona. Usted no puede decir, no, yo no quiero morir en esa condición. No puede escoger, no tiene alternativa. En el verso 22 dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Noten ustedes la partícula negativa, es rotunda, esto es terminante. No podéis venir. Y el hombre no puede escoger otra cosa, no tiene opción. Usted no puede decir, bueno, Jesús dice, no puedo ir, pero yo escojo ir a donde va Jesús. El hombre está enclaustrado en su condición, es un prisionero de su realidad esencial y existencial. ¿Se dan cuenta? Así que no hay elección que valga. Verso 23, vosotros sois de abajo. Y dice el Señor, yo sois de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y a esas afirmaciones que hace Jesús tampoco el hombre tiene opciones de escoger algo completamente diferente. No puede hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad. El hombre es incapaz de elevarse por un acto de elección en cuanto al albedrío se refiere a un plano superior de existencia. Está enclaustrado en lo que es por naturaleza. El hombre se considera a sí mismo con voluntad libre y sin embargo no puede evitar morir sin pecado. Discutimos acerca del tema, pero el hombre no puede decir, bueno, quiero dejar esto y hacer lo otro. No es libre. El hombre no puede ir a donde Cristo va por un acto de su voluntad libre. El hombre no puede cambiar su estatus terrenal de abajo para pasar a ser a un plano espiritual de arriba. No puede evitar ser del mundo. El hombre es del mundo, no tiene libre albedrío para escoger cambiar esa realidad. El hombre es lo que es. Está cimentado en esas realidades, está enclaustrado, está anclado en esas realidades y no tiene la voluntad para cambiar esa condición natural. Jesús afirma ahí en el verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y luego sigue con una pregunta. Así que noten ustedes el carácter enfático de la conclusión de Jesús. Dice otra vez, moriréis en vuestros pecados, y luego dice, en vuestros pecados moriréis. Es un juego de fraseología, en ese caso, para puntualizar esta realidad que es inevitable. El hombre, por un acto de ejercicio libre de voluntad, no puede cambiar esa realidad. Lo que está diciendo Jesús acá es darles una cachetada a la comprensión humana de qué es la libertad. Verso 31 empieza con un entonces. Y acá arranca la introducción del Señor. Es como el Señor Jesucristo comienza la afirmación que hace en el verso 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Atenti con eso. Para ser un verdadero discípulo de Cristo tenemos que estar anclados en las palabras de Jesús. Pero entonces en el verso 32 dice, y si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, conoceremos la verdad, y la verdad, no lo que yo creo, lo que me digan de afuera, sino la verdad que emana de Cristo. Esa es la verdad que nos va a hacer real y verdaderamente libres.
Ahora, cuando el Señor dice allí, por ejemplo, os hará libres, significa que la persona no es libre. Pónganse a pensar la afirmación, lo que implica. Dice, si la verdad me va a hacer libre, significa que en este momento, ausente de esa verdad, la persona en forma natural no es libre. La gente dice, sí lo soy, pero lo que está diciendo Jesús acá es trascendente, es iluminador. La verdad os hará libres. ¿Y entonces qué soy ahora? Lo contrario. No somos libres. La gente hoy dice, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien. Lo que dice Jesús es, no somos libres. O sea que no podemos cambiar esa realidad por un acto deliberado de la voluntad del hombre. Insisto con esto, no son libres. Las personas que menciona Jesús tienen que ser hechos libres. De lo contrario, la condición de ellos es todo lo contrario. O sea que Jesús acá lo que está afirmando con las palabras que está mencionando en el verso 32 es que en realidad no somos verdaderamente libres. Creemos que lo somos, pero desde la perspectiva... Sí, el problema acá es que tenemos un choque de dos perspectivas diferentes. Tenemos la perspectiva del hombre, que mira la realidad con sus ojos, interpreta la realidad, la aborda y da definiciones filosóficas. Pero ahora lo que tenemos es que se confronta esa perspectiva con la de Dios. Y Dios mira las cosas distinto a cómo lo ve el hombre. Y Jesús acá, que es el Dios encarnado, está diciendo, la persona no posee verdadera libertad. Nosotros debemos ser liberados para poder llegar a ese estado o condición de una persona autónoma o verdaderamente libres. Así que chocamos entre la ficción de la libertad y la realidad de la libertad, que es la que menciona nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo Jesús a fin de cuentas que yo no sé por qué no nos entra este asunto, ¿no? Pero que a fin de cuentas la verdadera libertad viene a través de su enseñanza y son esas verdaderas enseñanzas que enseña Jesús las que te hacen a ti, a mí, a cualquiera persona verdaderamente libres. Jesús nos presenta a nosotros la libertad como un don divino. El hombre no puede otorgar eso. Es Dios el único que te provee verdadera libertad. Es una libertad que trasciende las limitaciones a las cuales el hombre está expuesto y la esclavitud espiritual que el Señor Jesucristo da por sentado en los versículos 21 al 30 que acabo de mencionar rápidamente. Y que no solamente restringe tus decisiones y acciones, sino que determina todas sus acciones, sus pensamientos, sus deseos y la forma en que ejercita el hombre su albedrío o su voluntad de acción. En el verso 34, miren ustedes lo que dice el Señor. Todo aquel que hace pecado, escucha, esclavo es. Noten que Jesús borra completamente cualquier idea de la libertad de decisión. Repito, dice, todo aquel que hace o practica el pecado, esclavo es del pecado. La gente dice, no, el hombre es libre. Y sin embargo Jesús noten ustedes, dice, es esclavo. No es, estamos hablando de un oxímoron si hablamos de que el esclavo es libre. Si es esclavo, no es libre. Si una persona es verdaderamente libre, es esclavo de nadie. Jesús está diciendo que la persona que hace pecado, y todos pecan, la persona es un esclavo. De ninguna manera hay lugar para entender que el hombre es libre. Y llama la atención esto, porque uno puede decir, yo escojo pecar. La pregunta es, ¿por qué el hombre escoge pecar? ¿Por qué no puede escoger otra cosa? Y la razón es porque es un esclavo que sirve a ese señor que es el pecado. Por lo tanto, el hombre no es libre para escoger, el hombre obedece al pecado, que es la naturaleza propia de todo ser humano.
En el verso 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre prescindiendo de Cristo vive y muere esclavo del pecado. Es cuando interviene el Hijo de Dios que se rompe esa sumisión o esa cadena para entonces llegar a ser verdaderamente libres. Y ojo, el otro día expliqué que hay que tener cuidado con esto porque todavía el concepto de libertad en Cristo no significa autonomía absoluta, sino que somos libres para servir a Dios. Dejamos de hacer la voluntad del pecado o del demonio para pasar a hacer ahora la voluntad de Dios. Tú y ningún ser humano fue creado para ser libre completamente. Hemos sido creados para ser siervos de Dios, tanto los seres humanos como los ángeles. Así que es la mentira del diablo que le ofreció al hombre absoluta autonomía en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva, seréis como Dios. Y el hombre no fue creado para hacer eso. El hombre no fue creado para ser absolutamente libre. Solamente Dios tiene absoluta libertad. Pero los ángeles y todo lo que está creado está para servir y dar gloria a Dios. Ese es el propósito del por qué las cosas fueron traídas a la existencia. Así que noten ustedes que Jesús no le concede al hombre natural, al hombre natural libertad, sino que por el contrario dice que es un esclavo del pecado. El albedrío del hombre no consiste solamente en escoger entre diferentes opciones, sino también en enfrentar las consecuencias de las cuales no pueden desligarse absolutamente para nada. Cada vez que tomamos una decisión hay una consecuencia y no soy libre de ella, no la puedo esquivar. La reacción negativa, y yo digo a veces hasta violenta de los religiosos en el verso 33, es un ejemplo clarísimo de cómo reaccionamos nosotros a lo que está diciendo Jesús acá. Porque usted conversa con cualquiera, incluso dentro de la iglesia, la gente dice, no señor, yo no soy un esclavo, yo soy libre y tengo libre albedrío para escoger. La gente se considera que tienen libertad o autonomía para escoger entre diferentes opciones. Pero, sin embargo, así como reaccionaron estas personas que cuestionan a Jesús, así cuestionamos muchas veces, incluso, repito e insisto, dentro de la iglesia contemporánea, el concepto de que el hombre no es verdaderamente libre. Noten ustedes que dicen estos hombres cuando escuchan a Jesús, que ellos entendieron perfectamente que Jesús les estaba acusando de que eran esclavos y no libres, dicen, ¿de qué está hablando este hombre? Está loco. Y lo encaran y dicen, nosotros somos linaje de Abraham. Eso está ahí en el verso 33. Linaje de Abraham somos. Y jamás, de lo jamases, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Esto es ya increpando a Jesús. ¿Cómo te atreves a decirnos a nosotros, seréis libres? Cuando ellos escuchan estas cosas, reaccionan de la misma manera que nosotros. Momento, ¿cómo que no soy libre de escoger? Estos hombres escucharon a Jesús decir semejante cosa y dijeron, está loco este tipo, ¿cómo me va a decir a mí, a un judío, que tenían la comprensión de que realmente no dependían de nadie, eran totalmente libres? Dicen, ¿cómo dices tú que no somos libres? Con eso lo que estaban afirmando es lo contrario a lo que afirmaba Jesús. Dice, son esclavos del pecado y ellos lo que dicen es, nosotros no somos esclavos de nada ni de nadie, somos gente libre. Por lo pronto noten que cuando dicen ellos ahí, jamás hemos sido esclavos de nadie, mienten. Ellos están acá cometiendo una falacia histórica porque están negando lo que ellos sabían muy bien que no era cierto. La historia misma hablaba de que sí lo fueron. Acá lo que tenemos es una deshonestidad intelectual, una deshonestidad con las escrituras que ellos abrazaban y una deshonestidad histórica. Estos hombres no están agarrando las evidencias para tratar primero de ver si Jesús tiene razón, simplemente lo abordan el asunto desde una perspectiva filosófica y hasta cierto punto
una egolatría de lo que es el hombre y lo que es la sociedad judía o los judíos. Digo falacia histórica porque, a ver, están intentando establecer un argumento o refutar, en este caso, la afirmación que hace el Señor Jesucristo y, por extensión, las Sagradas Escrituras que ellos tanto a las cuales apelaban para poder enseñar, basándose en una falsa premisa y una falsa distorsión de la historia de su propio pueblo. La historia misma dice que ellos fueron esclavos. Acuérdense en que estuvieron esclavos por mucho tiempo en Egipto. Prácticamente, aunque no lo veamos así, cuando llegaron a Babilonia fueron siervos de la cultura de los caldeos. En la actualidad de ellos, en el tiempo de ellos, tampoco eran libres. No somos esclavos de nadie, pero el imperio romano era el que dictaba qué es lo que tenían que hacer. No podían hacer cualquier cosa. Ellos dependían y tenían que obedecer las órdenes de Roma. Así que lo que encontramos en la refutación de estos hombres es una tremenda deshonestidad intelectual y además un atrevimiento hostil sin querer considerar lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que es de extremado valor para poder entender nuestra naturaleza. Mi pregunta es, ¿por qué estos hombres, cuando Jesús hace estas afirmaciones, por qué ellos responden de la forma en que lo hacen en el verso 33, sabiendo que están mintiendo? ¿Por qué actuaron de esa manera? Esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención. A ver, esto se puede discutir largo, pero a lo menos hay 4 cosas que pienso yo pueden ser los detonantes del por qué estos hombres responden de esa manera a Jesús. En primer lugar, lo que hacen es interpretar selectivamente las evidencias. En este caso, lo que hacen es interpretar selectivamente la historia. Nosotros cuando hablamos de libre albedrío hoy, fuera y dentro de la iglesia, hacemos lo mismo. Hacemos una interpretación selectiva de los conceptos. A este sí, este no. Y entonces, debido a que abordamos el tema con una preconcepción, yo creo en el libre albedrío, entonces lo que vamos a hacer es a buscar las definiciones que amparen mi postura. Inclusive lo que hacemos es agarrar las escrituras e interpretarlas selectivamente. Por lo pronto, movemos a un lado la voluntad divina en toda su extensión. Ese tema es otro tema, lo dejamos a un lado. Y luego lo que hacemos es buscar los pasajes bíblicos o versículos sueltos que respalden mi preconcepción. Yo tengo libre albedrío y buscamos pasajes como Deuteronomio 30, donde dice que Dios nos da a escoger el bien y el mal, y entonces buscamos esos versos aislados, fuera de su contexto, justamente para poder hacer valer mi preconcepción. No estoy interesado en qué tiene que decir Dios. Lo que estoy haciendo es buscando lo que avala mi postura preconcebida. Eso es deshonestidad intelectual y, por no decir, terrorismo espiritual también, porque lo que estamos es bombardeando lo que nos dice la Biblia acerca de la naturaleza humana. En este caso, estos hombres refutaron lo que decía Jesús justamente por ser selectivos en la interpretación de la historia. Toman las partes de la historia o de la Biblia que les conviene e ignoran las evidencias históricas que lo tienen en el mismo Antiguo Testamento. Repito, vayan y lean el libro de Éxodo, donde justamente se habla de la historia de esclavitud del pueblo de Israel en manos de los egipcios. Y ellos sabían muy bien, los legisladores sabían muy bien la historia de Moisés. Otra de las cosas que noto en ellos es el orgullo étnico. Estos señores, para ellos la libertad que creían gozar descansaba en el lazo o la relación que tenían con un prócer o un prócer del pasado, en este caso Abraham. Nosotros política y geográficamente hoy nos consideramos pueblos libres basados en nuestra historia. Tenemos los grandes libertadores, tenemos los caudillos que nos dieron la libertad. Pero mire usted cómo vivimos en Latinoamérica. ¿Somos verdaderamente libres? Depende cómo usted defina la libertad. Sí, usted tiene la libertad de manejar un auto, cuando en realidad no es libertad de manejar el auto. Es un privilegio que le da la sociedad de manejar el auto. Pero usted hace algún lío y inmediatamente le quitan el privilegio. Entonces, ¿dónde está la libertad? Es una libertad determinada, una libertad limitada. ¿Usted es libre de manejar a 150 kilómetros por hora en una sociedad? No. Cuando lo agarra la policía,
o le sacan la licencia o el auto y ni hablar de la multa que tiene que pagar. Usted no es libre para manejar a 150 kilómetros por hora. Usted sería libre si puede manejar sin consecuencias. Amén que se le salga la rueda del auto y se ponga el auto de sombrero, que eso es otra cosa, ¿no? Así que cuidado con este asunto. En este caso, es ese orgullo en este grupo de personas ligados a este personaje en el pasado. Hoy nosotros tenemos el orgullo ligado a nuestra condición natural que llamamos filosóficamente el humanismo. El concepto que ya algún día voy a hablar de estas corrientes ideológicas, el hombre se considera ligado, es superior, así como el judío se consideraba superior y libre por la ligazón con Abraham, nosotros nos consideramos libres por la ligazón a nuestra propia naturaleza humana. El orgullo étnico, el orgullo de ser hombre, de ser humano. Y no nos damos cuenta que nosotros somos seres humanos, pero seres limitados. Otro problema que veo es que se creían a sí mismos superiores espiritualmente. Ellos no tenían problemas para decir que los gentiles eran esclavos, pero nosotros no. Nosotros hoy nos creemos superiores incluso a Dios mismo. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Seréis superiores a lo que Dios hizo de ustedes. Seréis como Dios, no simplemente dos criaturas que caminan en el huerto del Edén. Y número 4, se repudia conscientemente las enseñanzas y afirmaciones que está haciendo Jesús. El meollo del asunto hoy es que cuando nos encontramos con Jesús diciendo que no somos libres, nosotros repudiamos la enseñanza que nos está dando Jesús y echamos manos de enseñanzas especulativas de la filosofía humana. En la actualidad, en nuestro tiempo, cuando abordamos este asunto de el libre albedrío, el hombre abraza esta idea o este concepto y rechaza la idea de un albedrío condicionado y lo hace casi siguiendo las mismas actitudes que mostraron estos hombres que cuestionaban a Jesús en el verso 33. Acá lo que vemos nosotros es una perspectiva de libertad, pero no lo eran en absoluto. Nosotros somos libres, decían, y no lo eran. Y no había manera de convencerlos que no lo eran, pero estaban autoconvencidos que sí, que ellos eran libres. Jesús dice, no lo son. En segundo lugar, la falta de comprensión espiritual de la naturaleza humana, que este es otro de los problemas cuando discutimos este tema. No entendemos la naturaleza humana. Yo he escuchado a mucha gente decir, nosotros podemos sacar nuestras sociedades adelante porque en el fondo el ser humano es bueno. ¿No han escuchado eso? Hay algo bueno en el hombre. Y entonces todos los esfuerzos que se hacen en el ámbito de la política, la sociología, las ciencias, el pensamiento, ven que el hombre es algo perfecto. Por eso es que se apela a una serie de programas para apelar a eso bueno que hay en la naturaleza humana y sacar la sociedad adelante. Los intentos son magníficos, pero fracasamos. La sociedad no va para adelante. Y es por eso que a veces se tiene que usar la fuerza para obligar a las personas a portarse como corresponde. Si usted saca la ley y vivimos en completa anarquía, que cada uno sea su propia ley, viviríamos en la ley de la jungla, nos mataríamos todos. Necesitamos estructuras en el Estado para ponerle freno a lo que el hombre realmente es. Por naturaleza somos malos, caóticos, destructivos. Somos esclavos del pecado y si no nos liberan de esa condición, somos autodestructivos. Hay un desafío también, en este caso a la autoridad de Jesús y también un desafío abierto a las Sagradas Escrituras, cuando se trata de abordar el tema de la verdadera libertad. Las palabras de Jesús acá son rotundas. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, no en una forma ficticia, sino verdaderamente libres. O sea que se es libre cuando el pecado ya no domina o no esclaviza al ser humano y cuando la palabra de Cristo domina el corazón y la vida de la persona que viene con fe a los pies de la cruz. El hombre, a ver si lo pongo de esta manera, el hombre es libre no porque puede hacer lo que quiere.
El hombre es verdaderamente libre cuando desea y puede hacer lo que debe. Eso es verdadera libertad. Juan es el que escribe, pero Jesús dice en el verso 34, de cierto os digo. Noten la respuesta, muy interesante la forma en que responde, porque ellos dicen, no somos esclavos. Y Jesús dice, les voy a decir cómo es la cosa. Y prácticamente hace eco a lo que dijo en el verso 32, al cual reaccionaron estos individuos. Y Jesús les dice, de cierto os digo. En otras palabras, esa repetición quiere decir, les voy a decir la pura verdad. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero ¿cómo? ¿No somos libres? ¿Cómo puede ser un esclavo libre? El Señor Jesucristo dice, el que hace pecado es un esclavo, y es esclavo específicamente del pecado. Más adelante, después que Jesús terminó su ministerio, se levanta el apóstol Pablo y comienza a predicar siguiendo la misma línea de lo que dice Jesús. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Noten ahora que uno puede decir, bueno, pero está hablando de alguien, no de algo. Pero Jesús está usando esa frase para hablarnos de algo. Y dice en la segunda parte, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Pablo no está hablando de ser esclavos de alguien, está usando el ejemplo. Pero lo que está diciendo es, somos esclavos del pecado. Y Pablo hace esa pregunta retórica, ¿no saben ustedes eso? El hombre lo sabe por naturaleza, lo que pasa que porque es deshonesto intelectualmente lo niega. Pero dice, ¿no saben ustedes que el que se somete a alguien como esclavo para obedecerle es un esclavo de ese dueño? Bueno, nosotros somos esclavos del pecado, nada más ni nada menos. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:19, dice, los que se metían a veces en las iglesias para llevar cautivos a los que no están parados correctamente en las cosas de Dios, y a ellos, dice, les prometen libertad a los que cautivan o seducen con sus enseñanzas. Y dice, les prometen libertad y son ellos mismos los que supuestamente son los libertadores, dice, son ellos mismos esclavos de corrupción. Otra vez, Pedro lo que está diciendo es, cuidado con estos que vienen ofreciendo libertad a las personas cuando ellos mismos, que son los supuestos libertadores, son esclavos. Hoy hay mucha gente que cuando a veces miro a estos hombres que hoy hablan y defienden el libre albedrío, pretenden liberar a la persona de esa doctrina esclavizante. Tú eres libre, yo vengo a liberarte de esos que te esclavizan con ese concepto. Y sin embargo, esa persona es un esclavo de corrupción. El que es esclavo pretende ser el libertador de los esclavos. No, primero hay que libertar al esclavo para que sea el héroe que salga a liberar a los otros. Estos individuos, dice Pedro, ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque, dice Pedro, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. A fin de cuentas, somos esclavos y pasamos ahora a ser esclavos de ese esclavo en corrupción que quiere liberarnos. Miren qué ironía, ¿eh? Por eso Jesús les dice a estos hombres, y nos dice a nosotros por extensión en el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tal? No, yo soy libre, yo no soy esclavo de nadie, yo tomo mis decisiones. Bueno, escúchame una cosa, entonces Jesús miente. ¿Qué hacemos con lo que dice Jesús? Él está diciendo, si yo los libero a ustedes, serán verdaderamente libres. Y si no me libera Jesús, ¿qué soy? Un esclavo. Me creo libre, pero sin embargo soy un esclavo. Así que con esto Jesús contrasta el concepto de libertad que interpretan los hombres y aquel concepto que es fiel a la verdad, a la verdadera libertad, que es lo que nos está proponiendo el Señor Jesucristo. ¿Cómo es el hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de la condición humana?
Mucha gente, otra vez, es selectivo y dice, bueno, buscan los pasajes donde Dios habla amorosamente de su creación. Pero una cosa es cuando la Biblia dice que tiene afecto por su creación, ¿no? Porque es su patrimonio. Otra cosa es cuando Dios describe a ese objeto de su amor. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo Dios describe, cómo Dios ve la naturaleza del hombre, no cómo el hombre interpreta la naturaleza humana. Porque el hombre tiene sus prejuicios y preferencias y entonces lo que hace es mirar lo bueno del hombre, pero lo que hace es otra vez caer en la selección y tratar de ocultar o eclipsar lo malo del hombre. La Biblia no tiene problemas ni ambajes, lo que nos dice es ¿qué es el hombre? Déjenme leerle algunos pasajes y van a ver lo sombrío de la postura bíblica acerca de la naturaleza humana. Nos dice, por ejemplo, Génesis capítulo 6, verso 5. Vio Jehová a los hombres. ¿Qué ve del hombre? Dice, vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y escucha esto, y que todo, no algunos, sino todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente, y esa frase es tremenda, solamente el mal. Esto es un golpe letal a la idea de que hay algo bueno en el hombre. Dios lo mira y más allá de lo que opina el hombre de sí mismo, Dios dice que no encontró nada favorable en ese hombre. Todo lo que el hombre pensaba, lo que el hombre piensa se concreta en acciones. Es decir, es el ejercicio de la voluntad de lo que el hombre desea. Y es solamente y de continuo hacer el mal. Incluso cuando el hombre hace algo bueno, las intenciones de hacer algo bueno, busca algo que es incorrecto. Los deseos son perversos. Miren. No sé, ustedes han visto muchas veces estos teletones que hacen en la televisión donde se hace una campaña para poder ayudar, qué sé yo, gente del tercer mundo que están en necesidad o algún terremoto, una tragedia de estas que a veces suceden en el planeta. Entonces se hacen, ahora no se hacen tanto, pero hace más o menos en la década del 80 y del 90 se veía mucho lo que llamaban teletones. ¿Conocen eso? Y entonces había un montón de gente con teléfonos y usted lo que hacía era, qué sé yo, proponer una donación para beneficio de los damnificados en tal o cual tragedia. Había gente que venían, especialmente las corporaciones, diciendo nosotros venimos a donar un cheque de $1.000.000. Pero entonces, ¿qué hacían? Ponían el cheque en grande adelante de la pantalla de televisión, todos aplaudían, sonaban los pitos, los tambores, volaban globos y qué sé yo, diciendo fulano de tal o la compañía tal donó $1.000.000. Bueno, qué altruistas que son, ¿no es cierto? Bueno, es propaganda. En vez de pagarle a una compañía publicitaria $2 millones para hacer propaganda, es mejor donar $1.000.000, me ahorro $1 millón y me hice famoso diciendo, la compañía esta vale la pena, miren qué filantropismo que tienen. ¿Se dan cuenta? Jesús decía, mira, ¿sabes una cosa? Que una mano no sepa lo que hace la otra, si realmente eres altruista. Bueno, ¿qué altruismo? ¿De qué estamos hablando? Se explotan las situaciones para hacer propaganda. Hacemos el bien, pero con un propósito siniestro, egoísta. El hombre, aunque haga el mal, siempre hay intenciones detrás de ello. Dime una cosa, ¿por qué una persona que hace el bien, cuando no le dicen gracias, se ofende? La persona que no tiene intenciones de ser gratificada da la mano y no espera nada. Pero nosotros, si a mí no me dicen gracias o no me corresponde de alguna manera, es más, si la persona me llega a hacer el mal después de haberle hecho el bien, lo pongo en la lista negra. No lo vuelvo a ayudar nunca más. ¿Pero qué se cree ese pedazo de desgraciado? ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Te das cuenta? Entonces hay algo que no cuadra en nosotros. Bueno, eso es lo que pasó, lo que ve Dios en la raza humana. Bueno, toda esa generación sabemos que fue juzgada, vino el diluvio y se terminó el partido. Proverbios 20 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Una pregunta retórica. El escritor de Proverbios que estudió la naturaleza humana, el hombre más sabio de la tierra, observó al ser humano. Sin duda que se observó a sí mismo y llegó a la conclusión de que no hay ninguna persona que pueda decir mi corazón está limpio de pecado. Y ojo, el corazón es lo que antecede, es la sala que antecede la acción.
Toda acción es precedida con la intención en el corazón. Todavía no empezó la acción, la decisión libre, cuando ya el hombre está intencionado. Y lo que hay en el corazón, el deseo antes de la acción, es el pecado. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira qué cosa, todavía esta persona no terminó de formarse, no vino al mundo y el hombre ya viene podrido. No, el hombre es inocente. Decía Pelagio que el hombre nace inocente, pero después cuando crece y toma decisiones libres, cae en pecado. Pelagio fue un teólogo británico del siglo V, para los que no están al tanto, ¿no? Y muchos siguen la doctrina de Pelagio. No, señor. No, lo que dice David es, desde el vientre ya vengo estropeado. ¿Cómo creen que esa persona va a tomar decisiones libres cuando ya desde que se está formando es un esclavo por naturaleza del pecado? ¿Cómo siendo esclavo del pecado no voy a obedecer en lugar de tomar decisiones libres a ese Señor que tiene infectada toda mi naturaleza? Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y busque y nunca peque. ¿Dónde vemos nosotros la posibilidad de que exista alguien que sea bueno cuando el escritor dice no hay ni un solo hombre en la tierra? Esto después Pablo lo enfatiza en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada persona se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. No hay uno que no se haya descarriado. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, es decir, no hay ninguna persona que no esté comprometida, y todas nuestras justicias como trapos de injusticia o de inmundicia. Todas nuestras justicias, lo que el hombre ve y dice, esto es justo. ¿Cómo lo ve Dios? El hombre dice, te felicito, bien hecho. ¿Cómo lo ve Dios? Dice, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Jeremías 17:9. Estoy siendo honesto intelectualmente. ¿Qué me dice la Biblia acerca del hombre? No estoy escondiendo esto. La gente lo hace. No es correcto. No hay que esconder lo que dice la Biblia acerca de nuestra naturaleza. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A ver, piensa bien. Si lo que sale del corazón es la antesala de nuestras decisiones volitivas, y dice el escritor que ni siquiera el corazón conocemos, ¿cómo pensamos que soy libre cuando no conozco mis intenciones? Ya voy a hablar de un frenólogo, un experto en asuntos en materia cerebral, y cómo está revolucionando el campo académico en el ámbito de la psicología, diciendo que aún nuestras decisiones que pensamos están ya determinadas por impulsos cerebrales. Este hombre dice, nadie tiene libre albedrío, porque cuando estoy tomando una decisión, hay impulsos cerebrales que me hicieron tomar esa decisión. Es algo, ya se lo voy a explicar mejor ese asunto. Romanos 3. Versículos 10 al 12, dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie que diga, yo voy a hacer ejercicio de mi libre albedrío para buscar a Dios, para hacerlo justo. O Pablo miente, o estamos equivocados en nuestros conceptos. No hay ni siquiera uno que escoja el deber, en lo correcto, buscar a Dios, hacer lo correcto. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo es tajante. Efesios 2, versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, hablando de los creyentes, pero les dio la vida cuando estabais muertos. ¿Dónde? ¿En qué condición? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, no escogiendo no pecar, sino esclavos del pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, miren, es tremendo esto, conforme encima a otra voluntad ajena a nosotros, el príncipe de la potestad del aire que ahora opera
No es el hombre operando libre, sino que el espíritu opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos no nuestros, sino los de nuestra carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como todos los demás. ¿Libres? ¿A dónde? Un pasaje que para mí es una cosa tremenda, es Isaías capítulo 1. Dios nos llama y dice, oíd cielos, no solamente los hombres, los ángeles que yo creé, oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Dios. Acá con esto se cierra la boca del filósofo, del especulador, del ingeniero social, las opiniones humanas. Dios dice, cierra la boca a todos, yo hablo ahora. ¿Y cómo define Dios al hombre? Crié hijos, yo los hice, y los engrandecí, los exalté. De todas las criaturas que Dios creó, exaltó al hombre, es el único en quien plasmó su imagen y semejanza. Y ellos, dice, en lugar de glorificar a Dios, dice, se rebelaron contra mí. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Y escucha cómo define al hombre. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, solo herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿En qué lugar encontramos de estos pocos textos que leí, y podemos leer muchos más, donde vemos nosotros una descripción positiva de la naturaleza humana? ¡Estamos podridos! Somos esclavos de esa condición, de esa naturaleza. El hombre cuando escoge sí tiene albedrío, pero no es libre, está clavado a esa naturaleza, no puede escoger otra cosa que lo que el hombre es. Dios te está diciendo, esto es lo que eres, es un ser que yo te creé, pero estás podrido. El pecado arruinó tu vida, te has hecho un esclavo. En lugar de servirme a mí para que respires los oxígenos de la libertad, te hiciste esclavo de la podredumbre del infierno. Y el hombre, con su deshonestidad intelectual, dice, no estoy de acuerdo con eso, yo tengo libre albedrío. Y discutimos, hacemos la pulseada con Dios. Y lamentablemente hoy dentro de los foros evangélicos se sostiene la doctrina de que el hombre sí puede tomar decisiones favorables, cuando el hombre de por sí es descrito no en favorables términos. Teólogos importantes de líneas diferentes a la mía, teológicamente hablando, porque hay escuelas teológicas que se diferencian unas a otras en puntos teológicos, y sin embargo, teólogos de la línea de la vereda de enfrente, tales como Jacobo Arminio, por ejemplo, o qué sé yo, podemos hablar de John Wesley, fueron hombres que, sostuvieron la doctrina de la depravación total del ser humano. Aparecieron importantes teólogos del siglo XIX que siguieron la línea de Arminio y Wesley, que también sostuvieron lo mismo. Te tiro nombres, Richard Watson, William Burton Pope, Thomas Summers, John Will, todos ellos sostuvieron, y muchos otros, la doctrina de que la voluntad del hombre está sojuzgada, no es libre. Luego algunos de sus seguidores se fueron por la tangente, pero estoy hablando de hombres con los cuales no comparto muchas cosas, y aún ellos admitieron la realidad de lo que dicen las Escrituras. Fueron más honestos que estos escribas y fariseos, y muchos de nosotros cuando se trata este tema. En el siglo XX aparecieron teólogos, por ejemplo, un teólogo muy importante de la doctrina de los nazarenos, con la cual no tampoco comparto, se llama Orton Willie. Describe la herencia, por ejemplo, de la caída de todo ser humano y sus resultados como afectando
con afectos alienados, una voluntad comprometida, un intelecto oscurecido, la voluntad pervertida del hombre. Él dice estas palabras textuales, dice, la depravación es total en el sentido de que afecta todo el ser del hombre. A eso le llamo honestidad intelectual. Hoy hay un montón de personas que se consideran seguidores de esa línea teológica y sin embargo no conocen lo que enseñaron sus propios maestros de dicha escuela. Jesús describe al hombre, al ser humano, como un esclavo, no como un hombre libre. Y entonces nosotros llegamos a la importancia central de la afirmación del verso 36. Así que si el Hijo del Hombre, esa es la conclusión, por lo tanto, o así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi pregunta acá, como para ir ya cerrando los cables, ¿no? Mi pregunta es, bueno, pero a ver, ¿en qué sentido somos hechos libres? ¿Libres para qué? Porque, otra vez, si yo soy creado para servir a Dios, nunca voy a llegar a ser autónomo completamente. Entonces, cuando Jesús me promete la libertad que no tengo, la pregunta es, Señor, pero, ok, ¿libre en qué sentido? ¿A qué te refieres con hacerme libre verdaderamente? Y notamos entonces, número 1, verso 31, libres para ser discípulos de Cristo. Cuando soy esclavo del pecado, nadie sigue a Jesús. Jesús tiene que librarme para poder seguir a Jesús, para poder seguir al Maestro, para poder ser una persona que tiene la bendición de ir detrás de aquel que es la causa de la libertad, la vida, el perdón, la presencia delante del Señor. Es decir, somos libres no para ser discípulos de la corriente de este mundo, sino para seguir a nuestro bendito Señor y Salvador. Segundo, verso 34, libres del poder del pecado. Es decir, el pecado ya no me da las órdenes. Ahora puedo decir no. Ahora sí tengo la capacidad, he sido habilitado para decir esto no. Antes no lo podías hacer. Antes tu carne decía quiero esto y lo hacías. ¿Por qué adultera la persona? ¿Por qué fornica el ser humano? Bueno, porque tu carne dice quiero eso. Y es por eso y no puedes evitarlo. Si la seducción es fuerte, tú eres el esclavo de la seducción, esclavo de tu carne, esclavo del príncipe de la potestad del aire que te va a decir al oído, pero si todo el mundo lo hace, hazlo. ¿Qué tiene de malo? Hay que divertirse, hay que pasarla bien. Y entonces cedemos. No puedo resistir eso. De lo contrario, si el hombre fuese capaz, no habría adulterio, fornicación, drogadicción, alcoholismo y todo lo que está mal en el mundo, robo, estafa, mentiras. Todo eso con un no podríamos terminarlo de un día para el otro. Tendríamos el lugar idílico en este planeta. Pero la razón es porque no podemos luchar contra eso, somos esclavos de esas cosas y por eso estamos enterrados en el caos y la miseria que vivimos existencialmente los seres humanos. Número 3, libres de una voluntad pervertida. Verso 37, noten ustedes lo que sucede con estos señores que increpan a Jesús. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procurás matarme. A ver, escúchame una cosa. Jesús dice, si ustedes siguen la verdad, los haré verdaderamente libres. Y estos señores, en lugar de decir, mira, no estoy de acuerdo contigo, entonces me parece que estás equivocado. No, lo que hacen es ahora usar su cabeza, no para tratar de dialogar y ver si llegamos a un consenso, sino lo vamos a matar. Lo queremos matar al tipo este. Pero, ¿qué me dice a mí de la condición natural de esta gente? ¿Realmente merece este hombre que está diciendo yo no veo las cosas como ustedes y que se determinen a asesinar a este hombre? Nosotros queremos matar, y Jesús, claro, conocía muy bien las intenciones de estos señores. No se trataba de un debate intelectual, sino de sacarse de encima el que estaba diciendo la verdad. Eran esclavos de esta perversión. Versículo 40. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Les estoy diciendo las cosas como son y en lugar de decir, bueno, vamos a tomar nota de esto, por lo menos vamos a casa a estudiar otra vez las Escrituras y ver si este hombre tiene asidero lo que nos está diciendo. No, ¿qué hacemos con este señor? Bueno, ¿qué hacemos para matar a este señor? ¿Libres?
Así es como se ejercita la libertad. Jesús nos hizo libre de esa voluntad perversa que maquina. Cuando está en desacuerdo con algo, lo que se maquina es cancelar o destruir la fuente de la contradicción. Número 4, libres de servir la voluntad misma del diablo. Verso 41, Jesús dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Probablemente en ese momento ellos se sentían contentos porque nuestro Padre es Abraham. Acaban de decir eso. Somos hijos de Abraham. Así que qué bueno, ¿no? Al fin le cayó el 20 a Jesús. Somos hijos de nuestro padre Abraham, dice Jesús. Vosotros, hacéis las obras de vuestro padre. Y luego, si se van al versículo 42, dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero entonces les dice en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A mí me hubiese gustado estar ahí con la cámara fotográfica para sacarle la foto de la expresión en las caras cuando dijo eso. Ustedes son hijos de vuestro padre. Dios, Abraham, de vuestro padre el diablo. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Momento, ¿cómo? ¿No es que ellos eran libres de hacer lo que quieren, que hacen lo que la voluntad de ellos quieren, nuestros deseos? Jesús dice, no, ustedes no hacen los deseos de ustedes. Ustedes lo que hacen es el deseo de vuestro padre, que es el diablo. No está hablando de hombres que tienen libre albedrío, están haciendo el albedrío del diablo que quiere la muerte de Jesús. Y eso es lo que ellos deseaban. La acusación es gravísima, la que hace Jesús. Jesús nos libra de eso, de que tengamos que escuchar esa voz que nos dice, desobedece a Dios. La pregunta del verso 43 responde por qué el hombre se afana por asumir la postura que toman los religiosos. Dice, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entienden? ¿Cómo es que no nos entra este asunto? Dice Jesús, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Saben por qué hoy en los foros evangélicos todavía hay gente que se empecina en defender el libre albedrío? Cuando la Biblia nos dice claramente que no tenemos libertad hasta que Cristo nos hace libertos. ¿Y saben por qué? Bueno, porque no pueden escuchar la palabra de Dios. Tienen los oídos tapados, tienen los oídos cerrados, tienen el intelecto cauterizado, no pueden pensar escrituralmente. Lo que hacen es traer un concepto filosófico y entonces comienzan a buscar en una forma selectiva pasajes bíblicos que de alguna forma avalen mi postura filosófica, que es humana, no divina. Dios quiere hacerme libre y yo me resisto a eso y termino esclavizado a mis propias ideas. Hermano querido, para ir cerrando, yo quiero hacerles a ustedes un llamado a no escuchar solamente las voces del mundo acerca de este tema tan urticante, tan candente, sino que te detengas a reflexionar un poco en el aporte que Jesús tiene para hacer en cuanto al tema de la voluntad del ser humano. Cómo el Señor Jesucristo describe, y la Biblia, nuestra naturaleza, y que es una naturaleza que tiene que ser liberada de su, y vale la redundancia, propia naturaleza. Tenemos que ser liberados de eso porque somos esclavos y esclavos del pecado. La verdadera libertad es un don de Dios y puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestras decisiones y nuestras relaciones con los demás. Abandona entonces esta idea farisaica, absurda, el orgullo de pensar que tenemos voluntades libres cuando en realidad son voluntades esclavizadas, voluntades que son vulnerables. Cristo quiere darte la verdadera libertad, por eso es importante venir a los pies de la cruz y decir, Señor, perdóname, dame la libertad, necesito tu perdón, necesito tu salvación, suelta las cadenas que me atan al pecado, al demonio, a la carne, y pueda ser ahora verdaderamente libre y respirar los aires del cielo y vivir de una manera que a ti te agrada. Una frase que voy a tomar prestada de José Martí, y con esto cierro. Yo sé que José Martí no habló como cristiano, pero sus palabras de todas maneras pienso que hacen eco
a lo que nos enseñan las Escrituras. Este hombre escribió: la verdadera libertad es la libertad de hacer lo que debemos hacer, no solo lo que queremos hacer. Cuando tú vienes a Cristo, ya no se trata de lo que quiero, se trata de lo que debo hacer. Y lo que debemos hacer es la voluntad no nuestra, sino la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no hacemos la voluntad de Dios, vas a ser, eres y serás un esclavo el resto de tu vida y el resto de la eternidad. Tenemos que venir a Jesucristo para que Él nos haga verdaderamente libres. Debemos renunciar a la ilusión de la libertad que no tenemos según las Escrituras. Tenemos libertades, sí, en la sociedad según el concepto de los hombres, pero en cuanto a Dios se refiere, todos somos esclavos del pecado y también obedecemos los caprichos de este ser, que también es esclavo del pecado, Satanás. No puede decir el día de mañana: hoy quiero dejar de pecar. Está esclavizado y condenado en esa condición y no puede hacer nada para librarse de ello. No, tampoco el diablo tiene libre albedrío. Así que atente con esto, mi querido hermano. Deja que Cristo te dé la verdadera libertad. Rompe con el sueño de que somos libres, porque no lo somos en absoluto, a menos que Cristo nos haga verdaderamente libres. Padre, gracias por haber preservado estas enseñanzas que nos ayudan a pensar distinto. Tú decías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos los tuyos o los de los hombres. Señor, a veces nosotros hacemos teología basado en pensamientos humanos y nos olvidamos que lo que tenemos que escuchar y obedecer es tu palabra, es tu revelación, la perspectiva única y perfecta que viene de Dios, no de los hombres. Y cuando se trata de la voluntad del hombre, hemos cometido errores garrafales. Y mucha gente hoy, estando esclavizados, creen que son libres, que no hay cadenas que los atan. Y sin embargo, Señor, vivimos esclavizados. Ayúdanos, por favor, rompe esas cadenas, líbranos para hacernos verdaderamente libres y discípulos de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que nos hace verdaderamente libres. Bendícenos, por favor. Si hay quienes no te conocen todavía, te ruego que a través del Espíritu Santo muevas el corazón para que vengan a los pies de Cristo implorando liberación, perdón y vida eterna. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.